Bueno, pues ya casi cerrando la semana hay muchos temas importantes económicos y financieros y aquí como cada mañana el experto en el tema, Roberto Aguilar. Muy buenos días, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días. Fíjate que los mercados con mucho optimismo y es que ayer el esperado discurso de la cabeza de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pues llenó de optimismo justamente a los inversionistas porque dio pistas de que la Reserva Federal sí está pensando en disminuir su ritmo de crecimiento o de incremento de las tasas de interés en 13 y 14 de este mes. Sí. Ya el último, por cierto, se van a reunir para decidir justamente. Y hoy la apuesta, Vero, fíjate, es que más del 90% es que sí van a aumentar, pero el medio punto porcentual y no los 3/4 de punto. Y esto aunado con ya varias noticias de que China sí va a flexibilizar Tiene que sus hacerlo, claro. políticas de cero COVID, pues están ayudando justamente a los mercados. Te decía, desde el día de ayer, los mercados estadounidenses, y esto se extendió a los mercados asiáticos y también a los europeos. Es interesante comentar, Vero, que China está, pues será como a regañadientes este tema por el costo económico, pero también por la presión social. ¿Te acordarás lo que comentamos aquí de las protestas del Sin fin duda de alguna. semana? Y ahora lo que está justamente es flexibilizando o pensando en hacerlo cuando tiene el nivel más alto de contagios. Bueno, no son tantos como se esperaría, pero a la menor, fíjate que esto de cero COVID sí era un tema, Sí, o es todavía un tema, a la menor provocación, diríamos, pues encerraban a sí, a cero las personas. tolerancia, ¿no? Exactamente, así es como se definía. Y Sí. fíjate, otra noticia importante es que Europa frenó la caída de la actividad manufacturera en noviembre y al parecer las expectativas que eran muy poco favorables, muy negativas, se van a cumplir. Y esto es interesante porque, bueno, pues se van juntando esta información, este mejor optimismo y se está reflejando en los mercados. Y fíjate que hoy, Vero, es importante comentarlo, se va a definir el incremento al salario mínimo vigente a Ay, partir es del un tema. siguiente año. Sí. Ya lo habíamos dicho, se espera, el presidente lo había adelantado, un nivel de 20%, sería menor al 22% del año pasado, pero esto es importante porque el Banco de México ayer en su informe trimestral de inflación correspondiente justo al tercer trimestre, pues dio a conocer muchos datos, ahora los platicamos, pero uno es, ya dio advertencia de hay que tener cuidado con el incremento al salario Claro. mínimo porque eso puede tener un efecto inflacionario. A ver, en Pues, estos 4 años, Vero, tenemos un incremento que ha sido de doble dígito. Eso sí, no se veía en la constante, historia del país. claro. Pero sin embargo no se veía porque era un proceso muy complicado. Había que desligar el salario mínimo de muchos otros indicadores. Por ejemplo, los créditos del Infonavit estaban, pues se regían por veces salario mínimo. Había muchos indicadores y entonces al momento de que tú lo incrementabas, también incrementabas otros costos. Se tuvo que desligar y se crearon las famosas UMAS, unidades, estas medidas, este indicador Sí. que en cuanto se dé a conocer el salario mínimo se va a actualizar y esto sirve para, por ejemplo, las multas, para los créditos, en fin, ya se desligó y ahora esto permite el incremento salarial. Es Que sí valdría la importante. pena un poco también abordar, Roberto, porque claro que suena muy bien el aumento al salario mínimo, pero en un momento como el que está viviendo no solo México, todo el mundo a nivel, pues, inflación, en temas de inflación, ¿cómo afectaría este aumento a México? Fíjate que es interesante porque hoy las voces empresariales han dicho que tiene que ser moderado y progresivo. ¿Por qué? Porque no solamente se está negociando el tema del salario mínimo, pero también el incremento de las vacaciones, Ay, sí, que las va a pasar vacaciones de dignas, 8 a sí. 16 días y los organismos empresariales dicen, no, hay que pasar de 6 a 8, hay que irlo de manera más progresiva Despacio, y sí. además de eso se van a incrementar las aportaciones patronales a las pensiones de los trabajadores. Es decir, va a haber como 3 impactos importantes para los empresarios, para las compañías. Y no es que digamos que esté bien o esté mal, sino que simplemente tiene que ser progresivo porque al final del día, si la empresa crece, también van a beneficiar a los trabajadores. Si tiene Claro. más costos, quizás lo que decida es comenzar a despedir personal. Y todo esto, Vero, se da en el marco de una expectativa de crecimiento poco favorable para el próximo año. Ahora lo platicamos para el próximo año, para este año estamos muy bien y el optimismo nos ha llegado por todos lados Sí, y lo sí. vamos a platicar, pero sí es complicado en ese escenario. Pero ahora, ¿quién no quiere ganar más? Yo creo que Por eso es supuesto. importantísimo.
El tema es que tiene que ir acompañado con niveles de productividad para que esto se sustente en el largo plazo y no ocasione una espiral inflacionaria. Como lo decíamos aquí, pero los precios suben por el elevador, los salarios por la escalera. Y entonces esa carrera desigual, pues hoy se ha tratado de compensar con estos incrementos más fuertes, pero si se salen también de control, pues entonces estamos vamos en a tener... equilibrio, Roberto. Exactamente, esa es la palabra exacta. Y fíjate que ayer el Banco de México, te decía, dio a conocer su informe trimestral de inflación. Fíjate que se puso optimista, ahora espera que este año la economía suba 3%, esto debido al mejor comportamiento en el tercer trimestre. También para 2023 aumentó su pronóstico desde 1.6 a 1.8%, aunque anticipa una menor demanda interna y también que la inercia provocaría que en el último año del sexenio del presidente López Obrador, México crezca 2.1%. Y ambos escenarios son menores al estimado por el propio presidente, que había hablado, lo dijo hace unos días, que esperaba una tasa de 3.5% para 2023 y 2024. Pero fíjate que este tema del optimismo lo hemos platicado también. Otros bancos internacionales han hecho lo propio. Por ejemplo, Bank of America también subió de 2.5 a 3% su estimado para este año, pero fíjate que mantuvo para el próximo año una tasa negativa de 0.5 porcentual. Entonces, la cuestión es que sí, nos está yendo mejor porque se sobreestimó un poco el comportamiento de la economía, los resultados sorprendieron a muchos, se tuvo que estimar, sí vamos a llegar a ese 3%, decíamos ayer, pero sin embargo el gran problema va a ser el próximo año. Eso es lo que está sucediendo. Ahí se verán ya los efectos de estas decisiones. Exactamente, pero ahí se verán los efectos. Y fíjate que también la representante de Comercio de los Estados Unidos se reunió con su homóloga de Canadá, y esto para analizar de manera conjunta Estados Unidos y Canadá, pues el tema que tiene que ver en la controversia con México en la materia energética, porque esta decisión o esta postura que tiene México en la materia sí perjudica, a empresas de Estados Unidos y también de Canadá. Y esto es previo porque se va a reunir justamente la secretaria de Economía con su homóloga en Estados Unidos para tratar este asunto del tema energético, pero hay que recordar, Vero, que también se le sumó el del maíz transgénico. Entonces, en el marco del TEMEC hay muchos asuntos que se tienen que discutir y bueno, pues había que esperar si sigue México en una postura pareciera que va a ser muy intransigente, que no hay como margen de negociación cuando deberían sentarse y platicar en ese sentido. Eso, Vero, sí le mete ruido a lo que va a suceder porque podría ser un conflicto. ¿Qué sucedería en todo caso? De manera muy práctica, si no se llega a un acuerdo, entonces lo que va a hacer Estados Unidos, que está en su derecho, es aplicar aranceles, impuestos a las exportaciones que salgan de México y que vayan a su mercado. Y eso pues sí sería un tema complicado porque el 80% de lo que se produce en México se va al mercado de Estados Unidos. Y bueno, Vero, pues comenzó diciembre y hay que pensar en las posadas, el ponche, el pavo y lo que sigue, pero también es un buen momento para plantearnos objetivos de inversión para el siguiente año. Y esto es interesante porque uno de los grandes retos es iniciar el hábito del ahorro. Sí, esto es lo más importante porque ese ahorro se va a convertir en inversión y luego se va a convertir en una fuente de ingresos para tus finanzas personales. Así esta regla muy sencilla, pues es bastante complicada porque luego decimos, ¿cómo empezamos? Si a veces no tengo para lo que gano, no me alcanza para lo que gano. Bueno, día, ¿no? hay que comenzar a hacer una revisión de cómo gastamos, en qué gastamos, para darle un margen. No importa que sea poquito, no necesitamos que el ahorro sea la mitad de tu sueldo. Hay que fijarse y que sea progresivo. Todo depende de cada persona. Por de cada situación financiera, ¿no? ¿O cuál sería como un parámetro también? Ahora, ¿Qué porcentaje se podría ahorrar? Bueno, yo creo que lo más óptimo es que ahora es el 30%, pero vamos poco a poco para llegar a ese 30%. Todavía nos quedan pues prácticamente 12 meses para que podamos llegar a nuestros objetivos financieros. Lo que sí es importante ya comenzar a planearlos desde el día de hoy. Bueno, pues seguiremos hablando también de estos planes de ahorro que son bastante importantes y necesarios, Roberto. Así que muchas gracias. Al contrario, pero muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias, Roberto Aguilar. Vamos ahora a conocer cómo es que están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias impulsados por una posible reducción en la oferta del crudo por parte de la OPEP y sus aliados. Así, el Brent sumó 2.89% para venderse en los $85.43 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.55, una ganancia del 3%.
Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 2.72% para ubicarse en los $72.77 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.29%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.68%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 77 centavos, el euro se ubica en 20,13, mientras que la libra se cotiza en los 23,38 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 3.01%, el Standard & Poor's sumó 3.09%, mientras que el Nikkei gana 1.98%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Value con 19.57%, Grupo Vasconi subió 12.31%, mientras que Corporación Mexicana de Restaurantes incrementó 9.18%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Azteca con 7.08%, FEMSA perdió 6.35%, mientras que Procorp descendió 4.59%. Israel Morales, Heraldo Televisión.